Dos niñas desaparecidas durante 4 años. Un día, un perro policía ladra insistentemente hacia el viejo sótano de la casa de al lado. El misterio que había consumido a una pequeña comunidad estaba a punto de desvelarse de la forma más inesperada. Nadie imaginaba que la respuesta había estado tan cerca todo este tiempo. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos escuchas. La nieve caía con parsimonia sobre Millbrook Falls, mientras Grace Sullivan caminaba con paso pesado sobre la acera congelada. Sus 58 años parecían pesarle el doble en aquella mañana de diciembre, especialmente cuando el cortante viento de Minnesota se colaba a través de su gastado abrigo. La jefa de policía observaba las decoraciones navideñas que empezaban a adornar las casas, un doloroso contraste con el vacío que cargaba en su interior. Faltaban solo 2 semanas para su jubilación oficial, pero Grace no sentía ningún alivio. La desaparición de las gemelas Hannah y Hope Carter todavía la perseguía, como un fantasma que se negaba a descansar. 4 inviernos habían transcurrido desde que las niñas, de apenas 7 años, se desvanecieron en la víspera de Navidad sin dejar rastro. 4 años de búsquedas infructuosas, pistas falsas y esperanzas destrozadas. «Vamos, Ranger», murmuró al pastor alemán que caminaba fielmente a su lado. El animal, con su prominente cicatriz en el flanco derecho, era más que un compañero. Era un superviviente, como ella. Rescatado tras servir en el ejército, el perro cargaba con traumas invisibles, que solo Grace parecía comprender. La jefa de policía se detuvo frente a la antigua iglesia metodista, ahora abandonada, y permitió que su mente vagara por los detalles del caso. Las niñas habían sido vistas por última vez jugando en el patio trasero de la casa de los Carter. Ningún testigo, ninguna prueba concluyente. Solo 2 sillas vacías en la mesa de Beth Carter, quien se negaba a aceptar que sus hijas jamás volverían. En casa, Grace siguió su meticulosa rutina. Preparó un café cargado, alimentó a Ranger y se sentó a la mesa de la cocina, donde los archivos del caso permanecían esparcidos. Tom Bradley, el sheriff actual, prácticamente había archivado la investigación, preocupado por el presupuesto y la reputación del pueblo. «Tenemos que seguir adelante», solía decir. Palabras que sonaban a traición en los oídos de Grace. La noche llegó deprisa, como siempre ocurría en los inviernos del norte. Mientras cenaba una sopa recalentada, observaba a Ranger tumbado cerca del calefactor. Ambos llevaban cicatrices, las de él, visibles en el pelaje, las de ella, enterradas en lo más profundo de su alma. La pérdida de su propia hija años atrás la había vuelto obstinada, quizá incluso obsesionada con el caso de las gemelas. Grace cerró los ojos, intentando alejar las imágenes que la atormentaban. Los rostros sonrientes de las niñas en los carteles de «Se busca», la mirada vacía de Beth. Las búsquedas en el bosque que no condujeron a nada. Mañana sería otro día de investigación extraoficial. Otro día intentando encontrar respuestas antes de entregar su placa definitivamente. Ranger levantó la cabeza de repente, como si sintiera la inquietud de su dueña. Sus ojos atentos se encontraron con los de ella, en una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. En aquella modesta casa, 2 almas heridas encontraban consuelo la una en la otra, unidas por el instinto y por un dolor que ambos conocían demasiado bien. El cortante viento de Minnesota azotaba el rostro de Grace Sullivan, mientras caminaba con Ranger a través de la nieve profunda. Era una mañana de diciembre como tantas otras en Millbrook Falls, fría, silenciosa y cargada de recuerdos. La jefa de policía, a punto de jubilarse, mantenía su rutina de patrullaje voluntario, incluso después de 4 años de la desaparición de las gemelas Carter. Ranger trotaba unos metros por delante, su oscuro pelaje contrastando con el blanco del paisaje. El pastor alemán, normalmente disciplinado y metódico en sus rondas, seguía un patrón predecible que Grace conocía bien. Por eso, cuando el animal se detuvo en seco frente a las ruinas de la antigua iglesia metodista, la mujer sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío.
«Ranger, vamos», le llamó ajustándose la bufanda. El perro, sin embargo, permaneció inmóvil, con las orejas erguidas en estado de máxima alerta. De repente, Ranger comenzó a cavar frenéticamente en la nieve acumulada junto a lo que quedaba del sótano de la iglesia. Sus ladridos resonaban en la calle desierta, rompiendo el silencio del pequeño pueblo. Grace nunca había visto a su compañero actuar de esa manera. Había una urgencia en sus movimientos, como si algo vital estuviera enterrado allí. «¿Qué has encontrado, chico?», preguntó, acercándose con cautela. Al llegar a su lado, Grace vio algo rosa emergiendo de la nieve. Su corazón se aceleró mientras se arrodillaba junto al perro. Con dedos temblorosos, excavó alrededor del objeto, revelando un pequeño guante de niña. Un guante rosa, perfectamente conservado por el frío, como si se hubiera perdido recientemente y no hacía 4 años. Grace sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Aquella prenda coincidía exactamente con la descripción de lo que Hannah y Hope Carter llevaban la noche de Navidad en que desaparecieron. Beth, la madre de las niñas, había mencionado varias veces los guantes de color rosa con copos de nieve bordados durante los interminables interrogatorios. Ranger olfateaba el objeto con intensidad, emitiendo un gemido bajo. El animal parecía comprender la importancia de aquel descubrimiento. «Buen trabajo», susurró Grace, acariciando la cabeza del perro mientras guardaba cuidadosamente el guante en una bolsa de plástico. Algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido tras años de búsquedas infructuosas, despertó en ese momento. Una llama que el sheriff Tom Bradley y el resto del pueblo habían intentado apagar con discursos sobre seguir adelante y aceptar la pérdida. Grace miró la estructura abandonada de la iglesia, el sótano parcialmente expuesto y luego a Ranger, que seguía alerta, como si esperara que ella entendiera el mensaje. Y lo entendió. Las gemelas Carter podrían estar vivas y el caso que había definido y casi destruido su carrera acababa de abrir un nuevo capítulo. Grace Sullivan irrumpió en el despacho del sheriff Tom Bradley con el pequeño guante rosa en la mano. Estaba segura de que aquello lo cambiaría todo, pero el semblante del hombre frente a ella no mostró el entusiasmo que esperaba. ¿Un guante? ¿Eso es todo lo que tienes, Grace? Tom negó con la cabeza mientras ordenaba unos papeles sobre su escritorio. ¿Cuántos niños han pasado por esa iglesia en los últimos años? Podría ser de cualquiera. La jefa de policía sintió un nudo en el estómago. No es un guante cualquiera, Tom. Es idéntico a los que Beth Carter les compró a las niñas aquella Navidad, y estaba conservado, como si lo hubieran enterrado poco después de la desaparición. El sheriff suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro cansado. Señaló una pila de documentos en su mesa. «Mira esto, recortes presupuestarios, reducción de personal y el ayuntamiento presionando para mejorar la imagen de Millbrook Falls. ¿Sabes lo que me dijo el alcalde ayer? Que tenemos que dejar de ser el pueblo de las gemelas desaparecidas». Grace permaneció en silencio mientras Tom continuaba, ahora con la voz más baja. «Han pasado 4 años, Grace. 4 años sin una sola pista sólida. No puedo reabrir oficialmente el caso por un guante encontrado por un perro». «Ranger no es un perro cualquiera», replicó ella, sintiendo cómo la ira le hervía en la sangre. «Fue entrenado para búsqueda y rescate. Si insistió en ese lugar, es por algo». El sheriff le devolvió el guante, evitando mirarla a los ojos. «Millbrook Falls necesita seguir adelante. Beth Carter necesita seguir adelante. Y tú también, Grace». Al salir de la comisaría, la mujer sintió que el viento helado de Minnesota le cortaba la cara. Ranger esperaba pacientemente junto al coche patrulla, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Al ver a su dueña, el pastor alemán ladeó ligeramente la cabeza, como si preguntara por el resultado. «Ahora solo quedamos tú y yo, compañero», murmuró Grace, acariciando la cabeza del animal. Aquella noche, sentada a la mesa de la cocina, extendió viejas fotos del caso, informes policiales y el mapa del pueblo. Su jubilación estaba a solo 2 semanas,
y la pensión que recibiría dependía de un historial impecable. Investigar por su cuenta significaba arriesgarlo todo. Grace miró a Ranger, que descansaba cerca del calefactor. Las cicatrices del perro, vestigios de su tiempo en el ejército, parecían brillar bajo la luz amarillenta. Él había sobrevivido a lo peor y aún confiaba en sus instintos. «Si tú dices que hay algo en ese sótano», susurró mientras sacaba su vieja placa del cajón, «entonces vamos a averiguar qué es». Grace Sullivan llamó a la puerta de la pequeña casa de madera en Maple Street. El viento helado de Minnesota le cortaba el rostro mientras esperaba. Tras unos instantes, Dorothy Henderson abrió. Sus ojos azules, enmarcados por profundas arrugas, mostraron sorpresa al ver a la jefa de policía. «Creí que ya había colgado la placa», comentó Dorothy, invitando a Grace a pasar. La modesta vivienda olía a canela y a libros viejos. Dorothy sirvió té en tazas de porcelana con los bordes desportillados, mientras Ranger se acomodaba pacientemente cerca de la chimenea. «Nunca le he contado esto a nadie», comenzó la anciana, ajustándose las gafas. «Pensé que solo eran las excentricidades de un hombre de fe tras perder a su nieta». Grace se inclinó hacia adelante, atenta. Dorothy llevaba más de 40 años viviendo al lado de la antigua iglesia metodista, y la ventana de su cocina ofrecía una vista directa a la entrada lateral del templo. Bill Thornton aparecía a horas extrañas, siempre después de las 10 de la noche. Continuó. Llevaba bolsas grandes, de esas de compra resistentes, y nunca iban vacías. La anciana se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y se dirigió a un cajón. De allí sacó un desgastado cuaderno de notas. «Empecé a registrar las fechas. Pensé que podría estar robando donativos o algo así», confesó, entregándole el cuaderno a Grace. 3 noches antes de que desaparecieran las gemelas Carter, hizo 5 viajes. 5. Grace hojeó las páginas amarillentas. Dorothy había anotado meticulosamente fechas, horas y breves descripciones. La observadora vecina había creado, sin saberlo, un valioso registro de la sospechosa rutina del pastor. «¿Por qué no dijo nada en su momento?», preguntó Grace. Dorothy bajó la mirada con la culpa reflejada en su semblante. «¿Quién me habría creído?». Bill era un hombre respetado. «Yo solo era una vieja entrometida», suspiró profundamente. Además, empezó a traerme sopas y panecillos después de que Emma falleciera. Decía que Dios le había ordenado cuidar de los solitarios. La anciana se levantó de nuevo y guió a Grace hasta la ventana. Desde allí, señaló un sendero casi invisible entre los arbustos que conducía a la parte trasera de la iglesia. Nunca usaba la entrada principal, siempre por ese camino, y siempre regresaba distinto. Más ligero, como si hubiera dejado algo atrás. Ranger se acercó, olfateando el aire en dirección a la ventana. Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las notas de Dorothy podrían ser la primera prueba sólida que conectara a Bill Thornton con la desaparición de las gemelas Hannah y Hope. «Estoy lista para contar todo lo que sé», afirmó Dorothy, decidida. «Ya he cargado con este secreto durante demasiado tiempo». El hocico de Ranger olfateaba con determinación entre los escombros. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Grace Sullivan observaba al pastor alemán, confiando en su instinto entrenado. Cuando el animal comenzó a cavar con furia, la jefa de policía sintió que el corazón se le aceleraba. Apartando trozos de madera podrida y hormigón roto, descubrió lo que el perro ya sabía que estaba allí. Una pesada puerta de madera, hábilmente camuflada bajo los antiguos cimientos de la iglesia metodista. «Buen trabajo, chico», susurró, acariciando la cabeza cicatrizada de Ranger mientras examinaba el hallazgo. La puerta estaba sorprendentemente bien conservada, con bisagras recién engrasadas, una clara señal de uso. Dudó un instante. Con el peso de la investigación no está, tonó autorizada sobre sus hombros. Tom Bradley sin duda la reprendería por esto,
pero ya había superado el punto en que le importaban las reprimendas del sheriff. Al tirar de la pesada estructura, un olor a tierra húmeda y a encierro invadió sus fosas nasales. El aire era denso, cargado de moho y algo más. Una presencia humana reciente. Una estrecha escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Grace encendió su linterna y, con Ranger por delante, comenzó a bajar con cuidado por los crujientes escalones. Lo que encontró abajo le revolvió el estómago. No era solo un sótano, sino una serie de estancias subterráneas interconectadas, construidas meticulosamente como un pequeño apartamento. Había una sala de estar con un sofá descolorido, una cocina improvisada con estantes llenos de latas de conserva y, lo más perturbador, un dormitorio infantil con 2 camas pequeñas. «Dios mío», murmuró Grace, iluminando las paredes cubiertas de dibujos de colores. Niñas jugando, un hombre con barba cogiéndolas de la mano y lo que parecían ser escenas de un mundo exterior hostil, con lluvia y fuego cayendo del cielo. Ranger olfateaba cada rincón mientras la jefa de policía examinaba los juguetes esparcidos por el suelo. Muñecas de trapo hechas a mano, bloques de madera y libros infantiles con marcapáginas. Todo indicaba que Hannah y Hope Carter habían estado allí, pero el lugar estaba vacío ahora. En un rincón, Grace encontró una pequeña estantería con libros religiosos. Al lado, una mesa con 2 sillas infantiles y platos de colores. Bill Thornton había creado un completo hogar alternativo, un mundo paralelo para las gemelas. Las mantuvo aquí, concluyó, sintiendo una mezcla de horror y alivio por tener al fin una prueba tangible. ¿Pero a dónde se las ha llevado ahora? Ranger ladró de repente, llamando su atención hacia una puerta lateral que no había visto antes. El perro parecía ansioso, como si supiera que apenas estaban empezando a desentrañar el misterio. Grace respiró hondo, preparándose para lo que pudiera descubrir en las profundidades de aquel refugio subterráneo. El silencio del sótano era perturbador, pero Grace Sullivan notó de inmediato que el lugar no estaba completamente abandonado. Sus experimentados ojos de inspectora captaron detalles que delataban una presencia humana reciente. Sobre una pequeña mesa improvisada, un plato contenía migas de pan aún tiernas. A su lado, una manzana mordisqueada, cuya pulpa comenzaba a oscurecerse, indicando que alguien había estado allí hacía 1 o 2 días, a lo sumo. Ranger olfateaba, inquieto, confirmando las sospechas de su dueña. El animal recorría el confinado espacio, su hocico atento a cada rincón de la estancia subterránea. Salieron a toda prisa, murmuró Grace para sí, observando unas pequeñas prendas infantiles, dobladas con esmero sobre un delgado colchón. Eran de la talla que tendrían ahora Hannah y Hope, tras 4 años de desaparición. En la pared opuesta, un calendario hecho a mano captó su atención. Trazos meticulosos marcaban los días con símbolos incomprensibles y códigos que solo parecían tener sentido para su creador. El último día señalado era exactamente de hacía 3 días, cuando Ranger había ladrado por primera vez en aquel lugar. La inspectora retirada sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había estado tan cerca. Quizás su llegada con el perro había asustado a Bill Thornton, forzándolo a cambiar de escondite, en un rincón más oscuro. Grace encontró una caja de cartón que contenía cuadernos de colores. Al abrirlos, sintió una punzada en el corazón. Eran diarios infantiles, cubiertos por una caligrafía irregular. Muchas páginas estaban ocupadas por dibujos. En ellos aparecía la figura de un anciano con barba, siempre retratado con un halo sobre la cabeza e identificado como Papá Bill. Hoy Papá Bill nos ha contado que el diluvio se llevó a todos los de arriba, decía una anotación con letra temblorosa. Solo nosotras hemos sobrevivido, porque Él nos salvó en el arca. Otra página mostraba un dibujo simple de lo que parecía ser el mundo exterior, con nubes negras, rayos y gente arrastrada por aguas turbulentas. Debajo, en un espacio protegido, 3 figuras sonrientes, un hombre y 2 niñas, observaban a salvo. Grace se sentó en el suelo frío, hojeando los diarios con manos temblorosas.
Bill había creado una completa realidad alternativa para las gemelas, convenciéndolas de que el mundo exterior había sido destruido y que solo él podía protegerlas. Lo ha tergiversado todo, le susurró a Ranger, que se acercó y apoyó el hocico en su mano. Ha convertido un secuestro en una salvación. La veterana policía fotografió cada página con su móvil. Aquellos diarios no eran solo pruebas, eran la clave para entender el estado mental de las niñas y, quizá, el camino para encontrarlas. Grace Sullivan se sentó en el frío suelo del sótano, rodeada por los vestigios de una vida oculta. Sus dedos rozaron un pequeño oso de peluche, desgastado por el tiempo y por el amor de unas manos infantiles. El juguete, abandonado a toda prisa, despertó en ella un dolor familiar que llevaba años encerrado bajo llave. Sarah, susurró al vacío. El nombre de su hija rara vez escapaba de sus labios, como si pronunciarlo pudiese reabrir la herida que nunca había terminado de cicatrizar. La inspectora retirada cerró los ojos, recordando el rostro angelical de la niña que había perdido por una leucemia implacable 7 años atrás. Las húmedas paredes del escondite parecían resonar con risas infantiles. Algunas de las gemelas Carter, otras de su propia memoria. Una foto pegada en la pared mostraba a Hannah y Hope sonrientes, abrazadas a Bill Thornton. El antiguo pastor había creado un mundo alternativo para las niñas, igual que Grace había intentado crear uno para Sarah durante sus últimos meses, protegiéndola de la verdad sobre su enfermedad. La ironía de la situación no se le escapó. Ranger, percibiendo el cambio en el estado de ánimo de su dueña, se acercó en silencio. El pastor alemán presionó su hocico contra la mano de Grace, como siempre hacía cuando sentía su tristeza. La mujer acarició la cicatriz en el costado del animal, marca de su propia batalla y supervivencia. «Estoy persiguiendo fantasmas, ¿verdad?», le preguntó al perro, que se limitó a observarla con sus ojos atentos. Quizá este caso nunca trató sobre Hannah y Hope. Quizá siempre se trató de Sarah. La revelación la golpeó como una ola. Su obsesión por la desaparición de las gemelas, su negativa a archivar el caso incluso cuando todos se habían rendido. Todo era una forma de huir de un duelo no resuelto. Si podía salvar a las hijas de Beth Carter, tal vez podría compensar el no haber salvado a la suya. Ranger se tumbó a su lado, compartiendo el peso del silencio. El animal, también marcado por la guerra y la pérdida, parecía comprender a la perfección el dolor humano. Grace apoyó la cabeza contra la áspera pared, permitiendo que se le escaparan algunas lágrimas. Entre los dibujos infantiles esparcidos por el suelo, un retrato llamó su atención. 2 niñas, cogidas de la mano bajo un cielo oscuro, protegidas por una figura adulta. En la esquina de la hoja, con letra infantil, estaba escrito: «Papá Bill nos salvó del fin del mundo». La inspectora respiró hondo, secándose las lágrimas. Ranger se levantó, alerta de nuevo. Había trabajo que hacer. Las gemelas seguían ahí fuera, necesitando ser rescatadas, no solo de su cautiverio físico, sino de la realidad distorsionada que Bill Thornton había construido para ellas. «Vamos, chico», dijo Grace, poniéndose en pie con renovada determinación. «Tenemos que encontrar a 2 niñas». La tenue luz de la lámpara de escritorio iluminaba la modesta sala de estar de Grace Sullivan, mientras esparcía los diarios encontrados sobre la mesa de centro. Ranger dormitaba a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando si ella suspiraba o murmuraba algo. La inspectora retirada se sirvió otra taza de café, decidida a no dormir hasta extraer algún sentido de aquellas páginas infantiles. Los cuadernos estaban repletos de dibujos de colores y frases escritas con letra irregular. Grace notó que la caligrafía de Hannah era más organizada, mientras que Hope usaba colores más vivos. Ambas niñas describían su mundo subterráneo como un refugio contra el gran diluvio que, según les había convencido Bill Thornton, había destruido el mundo exterior. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando encontró algo perturbador. En varias páginas, las gemelas habían dibujado un perro grande al que llamaban el guardián. El animal de los dibujos
Tenía unas cicatrices muy características en el flanco izquierdo y una oreja dañada, exactamente como Ranger. Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podían las niñas haber dibujado con tal precisión a un perro que no había llegado a Millbrook Falls hasta 2 años después de su desaparición? Esto no tiene sentido, murmuró, acariciando la cabeza del pastor alemán, que ahora la observaba con sus ojos atentos. La única explicación posible era que el antiguo pastor permitía a Hannah y Hope salir ocasionalmente del escondite, quizá de noche, para observar el mundo que supuestamente ya no existía. Debían de haber visto a Ranger durante una de esas salidas clandestinas. En uno de los diarios, Hope había escrito: «El guardián nos protege cuando papá Bill duerme. Se queda fuera, pero sabe que estamos aquí». Grace sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos cansados. Sin saberlo, su compañero canino había establecido una conexión con las niñas desaparecidas. Beth Carter tenía que ver esto. Las notas de sus hijas podrían ayudar a la psicóloga Sarah Mitchell a comprender mejor el estado mental de las gemelas cuando las encontraran. Pero lo más importante, los diarios confirmaban que Bill permitía salidas controladas, lo que significaba que las niñas podían estar en cualquier lugar de Millbrook Falls. Grace cerró el último cuaderno y miró el reloj. Casi las 5 de la mañana. No había dormido, pero se sentía más despierta que nunca. Ranger se levantó, como si sintiera la creciente urgencia de su dueña. El animal parecía entender que, de alguna forma inexplicable, él era una pieza fundamental de este rompecabezas. «Vamos a encontrarlas, compañero», susurró la inspectora, posando la mano sobre la cicatriz del perro. «Tú ya las conoces, ¿verdad? Ahora solo tenemos que averiguar dónde están». Grace Sullivan pasó horas en los polvorientos archivos del ayuntamiento de Millbrook Falls. Con Ranger tumbado a sus pies, hojeaba antiguos registros de la comunidad cuando encontró lo que buscaba. Una pequeña esquela en el periódico local, fechada 3 semanas antes de la desaparición de las gemelas Carter. Emma Thornton, de 7 años, amada nieta del pastor Bill Thornton, había fallecido trágicamente por complicaciones de una neumonía. La inspectora retirada sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Emma tenía prácticamente la misma edad que Hannah y Hope cuando desaparecieron. Fotografió el recorte con su móvil y continuó su búsqueda, descubriendo que, tras la muerte de su nieta, Bill empezó a ausentarse de sus compromisos religiosos. Dorothy Henderson confirmó el cambio cuando Grace la visitó aquella tarde. La anciana servía té en tazas de porcelana mientras recordaba aquellos días sombríos. Bill nunca volvió a ser el mismo después de la muerte de Emma. Empezó a hablar de las señales del apocalipsis, de que teníamos que salvar a los niños. Dorothy suspiró, ajustándose las gafas. Pensamos que era solo el duelo. Nadie quiso enfrentarse a él. Los registros de la iglesia mostraban que el pastor había solicitado una baja temporal, alegando problemas de salud. Pero varios testigos afirmaron haberlo visto comprando grandes cantidades de alimentos no perecederos y materiales de construcción. Convirtió el sótano de la iglesia en una especie de búnker, explicó Dorothy, con la voz temblorosa. Decía que estaba preparando un refugio para cuando volviera el diluvio. Grace hojeó las notas de sermones encontradas en el despacho abandonado de Bill. En los márgenes, había garabatos obsesivos sobre inocentes que debían ser salvados y un mundo corrupto que sería purificado. La tragedia personal había distorsionado su fe hasta convertirla en algo irreconocible. Lo más inquietante era cómo la comunidad luterana había ignorado las señales. El consejo de la iglesia, preocupado por los escándalos, prefirió apartar a Bill discretamente, sin cuestionar su comportamiento cada vez más errático. Todos queríamos proteger su reputación, confesó Tom Bradley cuando Grace lo confrontó con las pruebas. El sheriff parecía genuinamente afectado. Bill sirvió a esta comunidad durante 30 años. ¿Y nadie imaginó que podría secuestrar a 2 niñas? Completó Grace, con la voz cargada de acusación. Ranger, sintiendo la tensión,
Se apoyó en la pierna de su dueña. Grace acarició la cabeza del pastor alemán, pensativa. El duelo no justificaba los actos de Bill, pero explicaba su retorcida motivación. En la mente fragmentada del pastor, él no estaba secuestrando. Estaba salvando a Hannah y Hope de un mundo que, en su delirante visión, estaba condenado. La inspectora guardó las pruebas en su carpeta. El caso ya no trataba solo de encontrar a las gemelas, sino también de comprender la mente perturbada que se las había llevado. Grace Sullivan aparcó el coche patrulla frente a la casa de Bill Thornton en una gélida mañana de Minnesota. El viento cortante arrastraba copos de nieve que se acumulaban en el tejado de la modesta vivienda. Ranger permanecía alerta a su lado, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. La puerta principal estaba abierta, la primera señal de que algo iba mal. Al entrar, Grace se encontró con un escenario perturbador por su meticulosa organización. Los platos, perfectamente limpios y apilados en la cocina. La ropa, doblada con precisión sobre la cama. La casa, impecablemente ordenada. No era la escena de una huida precipitada, sino de una fuga cuidadosamente planeada. En la chimenea, unas cenizas aún tibias revelaban que se habían quemado documentos recientemente. El pastor había destruido pruebas, dejando solo fragmentos carbonizados que se habían salvado de las llamas. Grace recogió cuidadosamente los restos con guantes, con la esperanza de que pudieran revelar alguna información. En un cajón entreabierto, la inspectora encontró lo que parecía ser un diario personal. Las páginas estaban cubiertas por la temblorosa caligrafía del anciano y detallaban rutas de escape, escondites alternativos y constantes referencias al diluvio y a la salvación de las inocentes. Había mapas rudimentarios de las cuevas cercanas a la cantera de piedra caliza, en las afueras de Millbrook Falls. Lo planeó durante años, murmuró Grace, mientras Ranger olfateaba inquieto los rincones de la casa. Tom Bradley llegó con refuerzos una hora después. El sheriff, visiblemente afectado, examinó las pruebas y finalmente aceptó lo que Grace llevaba tiempo intentando demostrar. Declaró a Bill Thornton oficialmente en busca y captura, anunció Bradley a los agentes presentes. Quiero controles en las carreteras y que se registren todos los posibles escondites. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Los vecinos se congregaron frente a la casa, incrédulos. Dorothy Henderson lloraba en silencio, culpándose por no haber hablado antes del extraño comportamiento del pastor. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, preguntó una mujer entre la multitud. Rezaba con nuestros hijos todos los domingos. Grace observó la reacción colectiva, la conmoción inicial dando paso a la rabia, y después al miedo. Millbrook Falls siempre había sido una comunidad que protegía a los suyos, pero ahora debía enfrentarse a la posibilidad de que uno de sus miembros más respetados fuera el responsable de la desaparición de las gemelas Carter. Mientras el equipo forense registraba la casa, Grace llamó a Beth Carter. La madre de las niñas tenía derecho a saber que, después de 4 años, por fin había un sospechoso en firme y una esperanza real de encontrar a sus hijas. La casa de Beth Carter seguía siendo un santuario congelado en el tiempo. Cada día, ponía la mesa del comedor para 5. 2 de los platos eran pequeños, de colores, con dibujos de princesas ya desvaídos. Nadie se atrevía a comentar el ritual, ni siquiera cuando las visitas se encontraban con aquella escena silenciosamente dolorosa. Beth nunca aceptó las palabras de consuelo. Cuando los vecinos y amigos intentaban convencerla de que siguiera adelante, ella simplemente sonreía, una sonrisa vacía que no le llegaba a los ojos mientras seguía doblando pequeños pijamas rosas y morados, como si sus hijas fueran a usarlos esa misma noche. «Mis niñas van a volver», decía con una certeza que intimidaba hasta a los más escépticos. Necesitarán encontrar sus cosas exactamente como las dejaron. Grace Sullivan observaba aquella rutina con una mezcla de admiración y preocupación.
La inspectora retirada reconocía en aquella madre la misma obstinación que le impedía a ella archivar el caso. Cuando llamó a la puerta de Beth por primera vez, tras encontrar el guante rosa, fue recibida con desconfianza. «Usted es como todos los demás», murmuró Beth, sujetando la puerta entreabierta. «Vienes aquí a fingir que te importa, pero en el fondo ya te has rendido», dijo Beth. «No me he rendido», respondió Grace, mostrando el pequeño guante dentro de una bolsa de plástico. «Y Ranger tampoco». Los ojos de Beth se abrieron de par en par al ver el objeto. Sus manos temblaron al tocar el plástico, como si pudiera sentir el calor de su hija a través de él. «Hannah», susurró. Era de Hannah. En los días siguientes, se forjó una alianza improbable. Beth comenzó a compartir detalles que nunca había mencionado en los informes oficiales. Cómo Hannah temía a los truenos, pero a Hope le encantaban. Cómo las dos hablaban de un hombre amable de la iglesia, que siempre les daba caramelos después del servicio. «Bill Thornton», dijo Beth una tarde, mientras le mostraba a Grace álbumes de fotos. Las niñas lo adoraban. Siempre decía que los niños eran ángeles en la tierra. La madre de las gemelas abrió un cajón y sacó un pequeño libro infantil sobre el arca de Noé. Bill les regaló este libro semanas antes de que desaparecieran. Hablaba mucho de salvar a los inocentes del diluvio. Un escalofrío recorrió la espalda de Grace. Las piezas comenzaban a encajar. Mientras el pueblo había seguido adelante, resignado a la tragedia, dos mujeres rotas por la pérdida se unían ahora, desconfiando la una de la otra, pero decididas a encontrar las respuestas que todos los demás habían abandonado. La noticia sobre la posible localización de las gemelas Carter y la fuga de Bill Thornton se extendió como un reguero de pólvora. En menos de 48 horas, el tranquilo pueblo de Millbrook Falls se transformó en el epicentro de una tormenta mediática nacional. Furgonetas de cadenas de televisión se alineaban en la plaza central, mientras reporteros de Minneapolis, Chicago e incluso Nueva York montaban campamentos improvisados frente a la comisaría. Grace Sullivan observaba el revuelo con una creciente incomodidad. La inspectora retirada nunca había apreciado los focos, y ahora se veía rodeada de micrófonos y cámaras a cada paso que daba. Ranger, siempre alerta, se mantenía pegado a ella, gruñendo en voz baja cuando algún reportero se acercaba demasiado. Inspectora Sullivan, ¿es cierto que el departamento ignoró pruebas durante 4 años? Una reportera de peinado impecable le acercó un micrófono mientras intentaba entrar en la comisaría. La presión no venía solo de los medios. Tom Bradley convocó una reunión de emergencia con el Consejo Municipal. El sheriff parecía haber envejecido 10 años en apenas una semana. «Necesitamos una declaración oficial coordinada», argumentó, evitando mirar directamente a Grace. «Este pueblo no puede ser retratado como cómplice de un secuestrador. Los mismos vecinos que antes cruzaban la calle para evitar a Beth Carter y su luto interminable, ahora se disputaban un lugar frente a las cámaras, recordando cómo siempre habían sospechado del extraño comportamiento del pastor. Dorothy Henderson, la única que realmente había ofrecido información útil, se negaba a hablar con los periodistas, prefiriendo el silencio de su hogar. En la tercera noche de la cobertura intensiva, Grace encontró a Beth sentada sola en un banco de la plaza, observando el circo mediático. «Nunca preguntaron por mis niñas», dijo la madre de las gemelas, con voz ausente. Durante 4 años, a nadie le importó cómo eran sus sonrisas o sus voces. Ahora todos quieren saber si vestían de rosa o de azul. Grace se sentó a su lado, mientras Ranger se tumbaba a sus pies. El peso de su inminente jubilación y la presión por resolver el caso antes de entregar la placa hacían que cada hora fuera más pesada. «Encontraremos a tus hijas», prometió la inspectora, sin mencionar las dudas que la consumían sobre el estado en que las encontrarían después de tanto tiempo con Bill. Esa noche, al volver a casa, Grace encontró una carta anónima en su buzón. Dentro,
un viejo mapa de las cuevas de piedra caliza de las afueras del pueblo, con una marca de lápiz rojo en una de las entradas. Ranger olfateó el papel y ladró una vez, como si reconociera algo familiar en el olor. La carrera contrarreloj había comenzado. Ranger se detuvo en seco a la entrada de la antigua cantera de piedra caliza. Grace Sullivan observó cómo el pastor alemán olfateaba el aire gélido con renovada intensidad. La inspectora retirada conocía bien ese comportamiento. Su compañero canino había encontrado algo importante. «¿Qué has encontrado, chico?», preguntó Grace, ajustándose la bufanda contra el cortante viento de Minnesota. La cantera estaba a solo 7 kilómetros de Millbrook Falls, pero parecía un mundo aparte. Abandonada desde el siglo XIX, la explotación minera había dejado tras de sí una compleja red de túneles y cavernas que pocos lugareños recordaban. Grace recordó haber visto menciones del lugar en antiguos registros municipales durante su investigación, pero nadie había considerado que Bill Thornton pudiera conocerlo. El perro avanzó con decisión, guiando a su dueña por una abertura casi invisible entre rocas cubiertas de nieve. Grace tuvo que agacharse para seguir al animal, sintiendo el peso de los años en las rodillas mientras se contorsionaba para pasar por la estrecha entrada. El olor a humedad y tierra invadió sus fosas nasales cuando finalmente alcanzó un espacio más amplio. «Dios mío», susurró, encendiendo la linterna. El haz de luz reveló lo impensable, un pequeño campamento improvisado. Había mantas dobladas meticulosamente, latas de comida apiladas y, lo más perturbador, pequeñas prendas infantiles ordenadas sobre una caja de madera. Grace reconoció el estilo al instante. Eran piezas similares a las que Beth Carter guardaba religiosamente en la habitación de las gemelas. Ranger continuó investigando, olfateando el suelo rocoso con determinación. La policía notó marcas distintas en el suelo húmedo, huellas grandes, sin duda de un hombre adulto, y a su lado, impresiones más pequeñas, de niñas. «Ha estado aquí con ellas», murmuró para sí misma, fotografiando las pruebas con su móvil. «Y hace poco». Grace examinó el lugar con la mirada entrenada por décadas de investigación. El antiguo pastor había creado un refugio alternativo, un plan B por si su escondite principal era descubierto. Había mapas rudimentarios dibujados en papel, marcando otras entradas y salidas de la red de cuevas. Un ejemplar gastado de la Biblia descansaba sobre una piedra plana, con varios pasajes subrayados sobre el diluvio y la salvación. «¿Eres listo, Bill?», dijo, mientras Ranger seguía olfateando el perímetro. «Pero no más que nosotros». La inspectora fotografió cada detalle, mientras su compañero de 4 patas seguía investigando. Cuando Ranger ladró desde el fondo de la cueva, Grace lo supo al instante. Habían encontrado más que un simple escondite. Estaban sobre la pista correcta, y las gemelas Carter podían estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Grace Sullivan ignoró por completo las órdenes del sheriff Tom Bradley. Sabía que cada minuto contaba, y la burocracia de la policía de Millbrook Falls solo retrasaría el rescate. Con una linterna en la mano y Ranger por delante, la inspectora retirada avanzó por los estrechos túneles de la antigua cantera de piedra caliza. «Vamos, chico, muéstrame el camino», susurró, mientras el pastor alemán olfateaba el aire húmedo con determinación. El suelo irregular y resbaladizo dificultaba la marcha, pero Grace no aflojó el paso. Sus articulaciones dolían con el frío que se filtraba por las paredes rocosas, formando estalactitas que brillaban bajo la luz temblorosa de la linterna. A medida que se adentraban más en el laberinto subterráneo, el silencio se volvió casi tangible, interrumpido solo por el goteo del agua y la respiración agitada del perro. Ranger se detuvo bruscamente, con las orejas en alerta. Grace apagó la linterna de inmediato. A lo lejos, un murmullo suave resonaba en las paredes de piedra. Un canto infantil, casi etéreo. La inspectora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de 4 años de búsqueda, por fin estaba cerca de las gemelas Carter. Siguiendo el sonido con extrema cautela, Grace y su compañero canino llegaron a una cámara natural, ampliada artificialmente.
Lo que vieron dejó a la veterana policía sin aliento. Bill Thornton había creado un verdadero santuario subterráneo. 2 pequeñas camas con colchas de colores estaban pegadas a la pared. Estantes improvisados exhibían libros religiosos, Biblias infantiles y juguetes cuidadosamente ordenados. En el centro del espacio, un altar rudimentario cubierto con una tela blanca albergaba velas, imágenes sagradas y dibujos hechos por las niñas. Hannah y Hope Carter, ahora con 11 años, estaban arrodilladas una al lado de la otra, vestidas con trajes idénticos, aunque gastados. Sus cabellos, más largos que en las fotos de su desaparición, estaban trenzados de la misma manera. Cantaban un himno al unísono, sus voces cristalinas resonando en la cueva, mientras Bill, de rodillas frente a ellas, se balanceaba ligeramente con las manos alzadas en oración. «El Señor nos ha protegido del diluvio, niñas. Nos ha guiado a esta arca de salvación», murmuraba el antiguo pastor, completamente absorto en su delirio religioso. Grace observó la escena con una mezcla de horror y fascinación. Las niñas parecían sanas físicamente, pero sus ojos revelaban años de aislamiento y adoctrinamiento. El ambiente, a pesar de ser claustrofóbico, había sido organizado con un cuidado obsesivo. Provisiones apiladas, agua almacenada, incluso dibujos de colores en las paredes de roca. Ranger emitió un gruñido bajo, alertando a su dueña. El momento de la verdad había llegado. Grace respiró hondo, preparándose para la confrontación que cambiaría para siempre la vida de todos en aquel santuario subterráneo. Las gemelas se encogieron contra la pared de la cueva al ver a Grace Sullivan. No había pánico en sus ojos, solo una confusión distante, como si observaran a una criatura de otro mundo. Hannah, la más callada de las dos, agarró con fuerza la mano de su hermana mientras Hope inclinaba ligeramente la cabeza, estudiando a la inspectora retirada. «Ya estáis a salvo», dijo Grace con suavidad, manteniendo la distancia. «Hemos venido a llevaros a casa». Las niñas intercambiaron una mirada perpleja. Para ellas, este era su hogar, el único que recordaban con claridad, después de 4 años de aislamiento. Las húmedas paredes de la cueva, decoradas con dibujos infantiles y versículos bíblicos, representaban la seguridad. El mundo exterior, según las enseñanzas de Bill, había sido destruido por un diluvio divino. «No queda nada ahí fuera», respondió Hope, con una convicción sorprendente para su edad. «Papá Bill nos salvó. Solo nosotros sobrevivimos». Grace intentó acercarse, pero cada paso hacía que las niñas retrocedieran más. Sus ojos, aunque jóvenes, albergaban una desconfianza adulta. La inspectora reconoció los signos clásicos del síndrome de Estocolmo, que la doctora Mitchell había descrito durante la planificación del rescate. Fue entonces cuando Ranger, que hasta ese momento había permanecido quieto junto a su dueña, dio un paso al frente. El pastor alemán emitió un ladrido suave, casi un saludo. El sonido retumbó en la cueva, reverberando en las paredes rocosas. Hope se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el animal. Algo en aquel ladrido atravesó las barreras mentales construidas por Bill Thornton. La niña soltó la mano de su hermana y, para sorpresa de todos, dio un paso vacilante hacia el perro. «¿El guardián?», susurró, las palabras brotando como un secreto compartido. Con dedos temblorosos, Hope extendió la mano y tocó la cicatriz que marcaba el flanco de Ranger. El animal permaneció perfectamente inmóvil, como si comprendiera la importancia de aquel momento. La cicatriz bajo los dedos de la niña pareció despertar algo profundo, un recuerdo que Bill no había logrado borrar por completo. «Estabas en mis sueños», dijo Hannah por primera vez, acercándose también. «El perro que nos protegía». Grace observó, maravillada, cómo Ranger tendía un puente que ella no había podido construir. Las niñas, que momentos antes rechazaban cualquier contacto, ahora acariciaban el pelaje del animal con familiaridad. Era como si una parte de ellas siempre hubiera sabido que el mundo exterior todavía existía, preservado en los sueños que compartían sobre el perro guardián. «Se llama Ranger», explicó Grace con delicadeza,
y nos ha ayudado a encontraros. Hope miró a la inspectora con otros ojos, todavía recelosos, pero con una pequeña chispa de curiosidad. La barrera comenzaba a resquebrajarse, no por la fuerza, sino por el reconocimiento de algo familiar en un mundo que les habían dicho que ya no existía. La tensión dentro de la cueva era palpable cuando Grace Sullivan finalmente se encontró frente a las gemelas y Bill Thornton. El antiguo pastor, al percatarse de la presencia de la inspectora retirada, intentó levantarse bruscamente de su altar improvisado, pero algo andaba mal. Su rostro palideció rápidamente y se tambaleó, llevándose una mano temblorosa al pecho. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Hannah, corriendo hacia él mientras Bill se desplomaba en el suelo húmedo de la cueva. Grace observó, atónita, cómo las dos niñas se movían con una coordinación sorprendente. Hope corrió hacia una pequeña caja de madera, mientras su hermana comprobaba la respiración del anciano. No había pánico en sus movimientos, solo una eficiencia mecánica que revelaba un entrenamiento constante. «Es su diabetes», explicó Hope regresando con un pequeño estuche. «Necesitamos el medidor y la insulina». Las gemelas trabajaban en perfecta sincronía. Hannah verificaba las constantes vitales de Bill, mientras Hope preparaba una inyección con una destreza impresionante para una niña. Grace intentó acercarse para ayudar, pero las niñas formaron una barrera protectora alrededor del hombre inconsciente. «¿Sabéis lo que estáis haciendo?», preguntó Grace, observando cómo administraban el medicamento con la competencia de profesionales. «Papá Bill nos enseñó», respondió Hannah sin apartar la vista del anciano. «Dijo que algún día podría necesitarnos, que seríamos sus guardianas». Ranger observaba todo a distancia, sintiendo la complejidad de la situación. El perro permanecía alerta, como si comprendiera el delicado equilibrio emocional que se desarrollaba ante él. Bill comenzó a recuperar la conciencia lentamente. Sus ojos se abrieron, desorientados, hasta que encontraron los rostros de las gemelas. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Mis salvadoras», murmuró, con voz frágil. «Veis cómo nos necesitamos». El mundo de ahí fuera no lo entendería. Grace comprendió entonces la profundidad del vínculo retorcido que Bill había creado. Las niñas no eran solo víctimas, habían sido transformadas en cuidadoras, responsables de la supervivencia de su propio secuestrador. El pastor había tejido una red de dependencia que hacía la separación aún más compleja. «Habéis hecho un gran trabajo», dijo Grace con suavidad, intentando generar confianza. «Pero ahora tenemos que llevar a Bill con médicos de verdad». Hope miró a Hannah y luego a Bill. Indecisa, la sheriff vio el conflicto en los ojos de las niñas. La lealtad hacia el hombre que las había criado durante 4 años luchaba contra la realidad que comenzaba a filtrarse en su mundo aislado. «Morirá si se queda aquí», añadió Grace con firmeza. «Y vosotras lo sabéis». Las gemelas intercambiaron una mirada. Una comunicación silenciosa fluyó entre ellas. Finalmente Hannah asintió y tomó la frágil mano de Bill entre las suyas. «Vamos a ayudarte, papá», dijo, «como tú siempre nos has ayudado». Grace Sullivan observó a las gemelas, acurrucadas en un rincón de la cueva, abrazadas la una a la otra, como si el mundo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Cuando les tendió la mano, Hannah y Hope retrocedieron aún más, con los ojos desorbitados por el pavor. «El diluvio nos va a matar», susurró Hope con voz temblorosa. «Papá Bill dijo que solo aquí estamos a salvo». El dilema desgarraba el corazón de la sheriff retirada. ¿Cómo sacar a las niñas de allí, sin traumatizarlas todavía más? Habían pasado 4 años creyendo que el mundo exterior había sido destruido. Para ellas, aquella cueva húmeda y fría era el único refugio posible. «Necesitamos ayuda especializada», murmuró Grace para sí misma, mientras Ranger se tumbaba pacientemente cerca de las niñas, tendiendo un silencioso puente de confianza. Usando el móvil con una señal precaria, consiguió contactar con la doctora Sarah Mitchell. La psicóloga infantil llegó 2 horas después,
escoltada por la policía hasta la entrada de la cantera. A diferencia de los oficiales uniformados, que asustaban a las gemelas, Sarah se acercó con calma y se sentó en el suelo, a unos metros de distancia. «Debéis de tener hambre», dijo la doctora, abriendo una pequeña mochila con comida. «He traído algo para que comamos mientras hablamos». Durante 3 tensas horas, Sarah trabajó para ganarse su confianza. No contradijo de inmediato la realidad construida por Bill, sino que les ofreció pequeñas ventanas al mundo exterior. «Hay un lugar donde podéis estar seguras y ver el cielo al mismo tiempo», explicó con amabilidad. «Un lugar donde vuestra madre os espera desde hace mucho tiempo». La mención de Beth provocó confusión en los ojos de las niñas. Para ellas, su madre era apenas un recuerdo lejano, casi borrado por los años de aislamiento. Grace observaba, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sacar a las niñas por la fuerza podría causar daños irreparables, pero dejarlas allí era impensable. El estado de Bill, ahora estabilizado pero inconsciente, complicaba aún más la situación. «Presentan claros síntomas de síndrome de Estocolmo», le explicó Sarah a Grace en voz baja. «El vínculo con su captor es real y profundo. Necesitaremos tiempo y paciencia». Fue Ranger quien finalmente rompió el bloqueo. El pastor alemán se acercó lentamente y se tumbó entre las niñas y la salida. Hope, fascinada por el animal, se atrevió a tocarle el pelo. El perro permaneció inmóvil, paciente. «Él no le tiene miedo al mundo de ahí fuera», dijo Grace, suavemente. «Y os prometo que estaremos con vosotras en cada paso del camino». Tras horas de delicada negociación, las gemelas finalmente aceptaron salir, pero solo si podían llevarse algunas de sus pertenencias y si Ranger caminaba a su lado. El primer paso fuera de la cueva sería solo el inicio de un largo viaje de recuperación. La nieve caía con intensidad cuando el grupo emergió de las cuevas. El aullido del viento se mezclaba con el sonido de las sirenas que rasgaban el silencio de Millbrook Falls. Grace Sullivan sostenía con firmeza la mano de Hope, mientras Hannah caminaba junto a Ranger, aferrándose al pelaje del animal como si fuera su única conexión con la realidad. A lo lejos, Beth Carter esperaba inmóvil, con el rostro pálido en contraste con la bufanda roja que llevaba. Cuando las niñas aparecieron por fin en el horizonte blanco, la madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. 4 años de espera culminaban en ese instante, pero Beth dudó antes de acercarse. Sus hijas estaban vivas, pero la mirada distante y la postura defensiva revelaban que ya no eran las niñas que habían desaparecido. «¿Mamá?», susurró Hannah. La voz era frágil, como si probara una palabra largamente olvidada. La sheriff retirada dio un paso atrás, permitiendo que madre e hija se reencontraran. Ranger permaneció vigilante junto a las gemelas, como si comprendiera su papel de puente entre 2 mundos. Tom Bradley observaba la escena desde lejos, visiblemente incómodo. El sheriff, que tanto se había resistido a reabrir el caso, se enfrentaba ahora al peso de su propia negligencia. A su alrededor los vecinos comenzaban a congregarse, trayendo mantas, bebidas calientes y ofreciendo ayuda. La misma comunidad que, durante años, había preferido olvidar la desaparición. «Necesitarán tiempo», explicó la doctora Sarah Mitchell, acercándose a Grace. El mundo que Bill creó para ellas era todo lo que conocían. Grace asintió, sintiendo cómo el peso de la misión cumplida se mezclaba con una tormenta interna de emociones. Encontrar a las niñas había sido su obsesión durante años, pero ahora que el caso estaba resuelto, el vacío de su propia pérdida volvía a manifestarse. Dorothy Henderson, apoyada en su bastón, se acercó tímidamente. «Debería haber hablado antes», confesó la anciana, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Hablaste cuando importaba», respondió Grace, tocando con suavidad el hombro de su vecina. Mientras los paramédicos preparaban a las niñas para trasladarlas al hospital local, Beth consiguió por fin abrazar a sus hijas. El contacto fue extraño, casi formal, como si estuvieran conociendo a una desconocida familiar.
En medio de aquella tensa reunión, Grace observó cómo se llevaban a Bill Thornton a la ambulancia. El antiguo pastor, ahora un hombre frágil, dirigió una última mirada a las gemelas antes de que las puertas se cerraran. La nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas y extendiendo un manto blanco sobre el pasado. Grace sintió a Ranger apoyarse en su pierna, como siempre hacía cuando percibía su dolor. Juntos, observaron el comienzo de un largo viaje de sanación que aguardaba a todos los implicados. En los días que siguieron al rescate, Ranger se convirtió en una presencia constante en la vida de Hannah y Hope Carter. El pastor alemán, con sus cicatrices de guerra y sus ojos atentos, parecía entender el trauma de las gemelas mejor que muchos de los humanos que las rodeaban. Cuando las niñas se encerraban en sí mismas durante las sesiones con la doctora Sarah Mitchell, bastaba la entrada silenciosa del animal para que sus hombros se relajaran y las palabras comenzaran a fluir. Grace Sullivan observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y admiración. Él siempre supo dónde estaban, le comentó a Beth una tarde, mientras ambas mujeres veían a las niñas jugar con el perro en el patio cubierto de nieve. Quizás sintió algo que nosotros no podíamos percibir. Las gemelas, aún desconfiadas del mundo exterior que creían destruido, encontraron en Ranger un ancla de seguridad. Hope, la más callada de las dos, fue la primera en darle un nombre especial al animal: Guardián. El apodo caló rápidamente, e incluso los vecinos de Millbrook Falls empezaron a llamarlo así. Él guarda nuestros secretos, le explicó Hannah a la psicóloga durante una sesión, mientras acariciaba el áspero pelaje del animal. Y no nos juzga por haber creído al pastor Bill. La doctora Mitchell anotó en su informe cómo el vínculo con el animal aceleraba el proceso de readaptación de las niñas. El perro representa un puente emocional seguro, escribió. A diferencia de los adultos, no exige explicaciones, ni alberga expectativas sobre quiénes deberían ser. Para Grace, la relación con su compañero canino también se transformó. En las frías noches de Minnesota, cuando los recuerdos de su propia hija perdida le hacían imposible conciliar el sueño, Ranger se tumbaba a su lado, como si entendiera a la perfección el dolor compartido. La sheriff retirada se dio cuenta de que ambos llevaban cicatrices invisibles, él de la guerra, ella del luto, y que esas marcas, en lugar de debilitarlos, se habían convertido en su mayor fortaleza. Tom Bradley, inicialmente escéptico sobre la importancia del animal en la investigación, acabó reconociendo su papel. Quizá deberíamos tener una unidad canina permanente en la comisaría, admitió durante una reunión con el ayuntamiento. Dorothy Henderson, la anciana vecina que fue la primera en mencionar las actividades sospechosas de Bill, empezó a dejar galletas caseras en el porche de Grace. Para el héroe de 4 patas, decía la nota que acompañaba el detalle. Mientras la nieve seguía cayendo sobre Millbrook Falls, Ranger se convirtió en un símbolo vivo de que, a veces, necesitamos a alguien que vea más allá de las apariencias para encontrarnos cuando estamos perdidos. La nieve caía suavemente sobre Millbrook Falls, mientras Hannah y Hope Carter estaban sentadas en un banco del parque central, abrigadas con sus nuevos anoraks de invierno. Beth Carter observaba a sus hijas con los ojos llorosos, acostumbrándose aún a la realidad de tenerlas de vuelta después de 4 largos años. Ranger estaba tumbado a los pies de las niñas, vigilante como siempre, y su presencia les infundía una calma visible. Hope extendió su pequeña mano y tocó la cicatriz en la oreja del pastor alemán, un gesto que se había convertido en un ritual entre ellos. «Tú estabas allí cuando hacía frío», susurró, con sus ojos reflejando recuerdos que solo ellos dos compartían. El animal respondió con un leve movimiento de cabeza, como si lo entendiera a la perfección. Grace Sullivan observaba la escena desde lejos, apoyada en su bastón. La sheriff retirada había encontrado por fin la paz, al resolver el caso que casi había consumido su vida. Ahora, en lugar de carpetas e informes, solo llevaba un pequeño álbum de fotos
donde guardaba los recuerdos de su propia hija. La doctora Sarah Mitchell la había ayudado a entender que salvar a las gemelas no le devolvería a su Sarah, pero le ofrecía un tipo diferente de sanación. El pueblo entero parecía respirar de otra manera. Los vecinos, antes divididos entre la culpa y la indiferencia, ahora se movilizaban para ayudar en la reintegración de las niñas. Dorothy Henderson tejía unos guantes nuevos para reemplazar aquel pequeño guante rosa, que había sido la primera pista. Tom Bradley, reconociendo finalmente su error, había creado un programa de vigilancia comunitaria para proteger a los niños del pueblo. Hannah, la más reservada de las dos, señaló al cielo, donde un rayo de sol se abría paso entre las nubes de nieve. No hubo ningún diluvio, dijo con voz suave, deconstruyendo aún las historias que Bill Thornton había sembrado en su mente. El antiguo pastor, ahora bajo custodia y tratamiento psiquiátrico, se enfrentaría a las consecuencias de sus actos, aunque las gemelas todavía preguntaban por él de vez en cuando. Beth abrazó a sus hijas con cuidado, respetando el espacio que todavía necesitaban. «Vamos a casa», dijo. «He preparado chocolate caliente». A lo lejos, las campanas de la iglesia metodista, ahora reformada, dieron las 6, y su eco resonó por el valle. Ranger se levantó el primero, como si entendiera que era hora de seguir adelante. Grace les hizo un discreto gesto de despedida, y se dio la vuelta para marcharse, sabiendo que su misión había terminado. Las cicatrices permanecerían en todos ellos, visibles en Ranger, invisibles en los demás. Pero ahora servían como un recuerdo de supervivencia, no solo de dolor. En Millbrook Falls, el invierno seguiría siendo tan riguroso como siempre. Pero por primera vez en 4 años, traía consigo la promesa de la primavera.